Una vez más, sean bienvenidos a su lección número 14 de este estudio donde estamos considerando cómo estudiar el Nuevo Testamento en su idioma original. Así que ya esta es la lección número 14. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido de poder compartir este material con cada uno de ustedes. Es mi oración de que haya aprendido algunas cosas acerca de este idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, el idioma del griego koiné. Recuerde que la palabra koiné significa común. Es la lengua común, la lengua que se utilizaba en aquellos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo caminó por las calles de Palestina. Las cartas que escribieron los apóstoles, una vez más, fueron escritas en el idioma que la gente hablaba en aquellos tiempos. Recordemos una vez más que la carta que Pablo envió a la iglesia en Roma no fue escrita en latín, que era el idioma oficial de ellos, sino más bien fue escrito en lo que es griego koiné. Así que pues ir aprendiendo estas lecciones es muy importante para así de esta manera estos principios que hemos aprendido, traerlos una vez más a la aplicación a lo que es el texto del Nuevo Testamento. Recuerde, si no ha visto las primeras lecciones, por favor comience desde la primera hasta la última de una manera sistemática para que vaya aprendiendo. Este curso ha sido diseñado de una manera sistemática para que usted pueda aprender desde el principio, introducción, y luego pues llegar hasta lo que es el final de este curso, ¿va? Este curso consiste de 16 lecciones, así que pues es mi oración de que usted pueda considerarlas cuidadosamente cada una de ellas. En esta lección número 14 vamos a considerar cómo hacer un estudio de palabras griegas. Así que pues, ¿qué significa hacer un estudio de palabras griegas? Bueno, pues número 1 significa investigar el significado bíblico de las palabras utilizadas en la Biblia. Note, investigar el significado bíblico, es decir, cómo esas palabras se utilizan en la Biblia. Recuerde que no puede usted agarrar un diccionario secular para definir los términos bíblicos que se encuentran en la Biblia. Porque si usted hace eso, va a aprender que iglesia significa el edificio, que es lo que un diccionario secular le va a decir. Pero la iglesia pues no significa el edificio, ¿verdad? Así que pues tener eso en cuenta. Número 2, debe acudir a los diccionarios y léxicos bíblicos que definen ciertas palabras en la Biblia. Entonces, hágase de algunos diccionarios bíblicos que le puedan ayudar en gran manera a definir las palabras como están ahí. Compre diccionarios, compre léxicos que le puedan proveer esa información, arrojar luz a lo que usted está estudiando, a esa palabra que está analizando. Número 3, debe prestar atención cuidadosa a la manera de cómo el autor utiliza dicha palabra en otros textos de la Biblia. Esto es sumamente importante. No confíe solamente en los diccionarios, sino más bien observe cuidadosamente cómo el autor bíblico utiliza esta misma palabra en otros textos. Considere cómo se utiliza en otros textos, porque el hecho de que una palabra se escriba en español de una manera y se escriba en otro texto de la misma manera no significa que significa lo mismo. Esa palabra debe ser considerada, ¿verdad? Pues en su contexto. Número 4, hay que reconocer que solamente porque una palabra se escribe igual, como lo acabo de mencionar, en español, no significa que tenga el mismo significado. Así que preste mucha atención a ello, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos en cuanto a esto más adelante. Aquí están algunas herramientas que puede utilizar para hacer estudio de las palabras griegas. Está el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento por W.E. Vine. Recuerde que en la lección número 2, donde mencioné varios comentarios de lo que maestros han dicho acerca del estudio del griego, ahí también en esa lección, en la parte 2, se
presentaron algunas herramientas que le pueden ser de gran provecho para el estudio del griego. Entonces mencioné el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Este diccionario antes consistía de 4 volúmenes, o 4 o 5 se me hace, libros así de gruesos. Ahora ya lo han hecho en un solo tomo, han puesto toda la información en un solo libro y usted lo puede pues conseguir ya sea en el internet o la versión PDF también está disponible. Usted la puede descargar en su computadora, ¿verdad? Solamente ponga en Google .com, ahí usted puede poner el título del libro que busca y muchas veces pues le da la versión en PDF gratuita para que usted lo pueda descargar. También considerar una concordancia bíblica. Le recomiendo la que es de James Strong. Ahí le va a dar definición de los términos y dónde aparecen estas palabras. Así que está esa concordancia. Luego está el léxico griego-español del Nuevo Testamento por Alfred E. Tuggy. Y ese también pues, es un excelente léxico que le define las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También está el New Analytical Greek Lexicon por Wesley J. Perchbacher. Este léxico es el que le da la gramática de todos los versículos, de todos los verbos, que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que puede usted, ¿verdad? Pues hacerse, ¿verdad? Pues de este léxico. Recuerde que está en inglés, pero las abreviaciones para singular, plural, tiempo presente, nominativo, genitivo, dativo y acusativo, indicativo, imperativo, en fin, todas estas abreviaciones son las mismas en inglés como en español, así que no va a batallar en lo absoluto, ¿verdad? Ahora, el Baxter's Analytical Greek Lexicon está disponible también en PDF, en línea, en el internet. Así que usted nomás le pone ahí ese título, ahí en Google, y va a encontrar el PDF. Y lo puede usted descargar en su computadora y ahí usted puede ir viendo pues, la gramática de todos estos verbos. Recuerde, la mayoría de estas herramientas están disponibles en su formato de PDF. Así que pues tenga presente eso, ¿verdad? Pues ahí, ¿verdad? Pues disponible, ¿verdad? También está Logos Bible Software, está el eSword también, que es muy importante, ¿verdad? Pues son herramientas electrónicas que puede usted, ¿verdad? Pues considerar ahí, ¿verdad? Ahora vamos a sacarle jugo a las palabras griegas que una vez más se encuentran, ¿verdad? Así que pues vamos a ver, por ejemplo, o comparar Mateo 6:24 y Hechos 6:2. Tenemos Mateo 6:24 y Hechos 6:2. Note cómo dice aquí el texto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora note Hechos 6:2. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, note que en nuestra versión en español y aún en la versión en inglés, la palabra, el verbo servir aparece en Mateo 6:24 2 veces y servir en Hechos capítulo 6 y versículo 2. Se escribe de la misma manera. Así que no hay manera de que usted pueda determinar si son diferentes palabras en su idioma original o no. Entonces, pues ahora vemos aquí, ¿verdad? Mateo 6:24. Ninguno puede servir. Aquí servir, el servicio de servir aquí es un servicio de un douleuo. Douleuo, que básicamente es un servicio de esclavo. Un servicio de un esclavo, de un siervo. Y aparece 2 veces ahí en Mateo 6:24. Luego en Hechos 6:2 tenemos servir, pero servir a las mesas es diakonein de diácono. Así que pues si se fija, las palabras son diferentes en el idioma original, en el griego, son diferentes, pero en español son igual. Servir, pero en griego, douleu, y luego pues diakonein. Entonces son diferentes. Entonces aquí pues en el servicio de Mateo 6:24,
una vez más, ¿verdad? Pues debe servir a su amo, un servicio de esclavo, mientras que el servir las mesas es un diácono, es uno que sirve, uno que una vez más puede elegir servir o no servir. Lo que es, ¿verdad? Pues el siervo, el esclavo, no debe servir a su amo, así que pues debe hacer eso, ¿verdad? Entonces, el punto es que las palabras se escriben igual en español, pero en su idioma original son diferentes. Y usted no puede ver esta diferencia a menos que sepa leer el texto griego, ¿verdad? Ahora, Juan 11:35 y Lucas 19:41 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Luego el de Lucas dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Si se fija cómo tenemos el mismo verbo, lloró, lloró. Se escribe igual en español, lloró, lloró. Pero ¿sabía usted que esas dos palabras, esos dos verbos son diferentes en su idioma original? Note que lloró es edakrusen. Edakrusen en el aoristo, por la epsilon aumentada, edakrusen significa llorar, pero llorar de una manera tranquila, de una manera callada, sin hacer nada de ruido. Es donde usted simplemente derrama lágrimas sin hacer ruido alguno. ¿Ha estado usted alguna vez en un servicio fúnebre donde usted está sentado ahí en la banca y usted observa a los familiares cómo están llorando y usted, por el simple hecho de verlos, sus lágrimas comienzan a ser derramadas de sus ojos? Bueno, ese es el lloro que encontramos en el contexto de la resurrección de Lázaro. Jesús lloró y la gente se dio cuenta cuánto amaba Jesús a Lázaro. Pero ahí simplemente Jesús derramó sus lágrimas, no hizo nada de ruido. Pero cuando usted llega a Lucas 19:41 y usted mira eklausen, básicamente este es un llanto audible. Este es un llanto donde usted llora, derrama sus lágrimas, pero usted llora como si fuera un niño con dolor. Llora con ese dolor en su corazón. Jesucristo estaba considerando la ciudad de Jerusalén. Y al ver la ciudad y lo que le iba a sobrevenir a esa ciudad, Jesús comienza a llorar fuertemente. Y una vez más, uno se pregunta, ¿será que Jesús alcanzó a ver todo lo que iba a pasar en esa ciudad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque una vez más, Él es poseedor de la esencia, naturaleza de la deidad. Así que Jesús conoce todas las cosas, puede ver hacia el futuro. Entonces, al ver la matazón que iba a llevarse a cabo en el 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, podemos ver que Jesús derrama sus lágrimas y Él llora audiblemente. Pero si se fija, en español, lloró, lloró. No hay diferencia ahí. Y usted no puede ver la diferencia en el griego a menos que usted pueda leer el Nuevo Testamento griego. Y para esta lección ya usted debe haber aprendido cómo leer el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Santiago 1:14 y Lucas 22:15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Note, concupiscencia, epitumías. Y luego él les dijo, Lucas 22:15, cuánto he deseado, epitumía, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Si se fija cómo la misma palabra griega, epitumía, aparece en los dos textos, pero en uno, en el de Santiago, se utiliza de una manera negativa, mientras que en Lucas se utiliza de una manera positiva. Así que epitumía no todo el tiempo significa algo negativo. No todo el tiempo significa un deseo enfermo, un deseo pecaminoso. No, el contexto va a determinar si se refiere a eso o no se refiere a eso. Así que muy importante tener esto, ¿verdad? Pues presente. Ahora, Marcos 14, 70 y 71. Pregunta. Cuando Pedro estaba negando a Jesús,
Dice aquí el texto, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Note, él comenzó a maldecir. Maldijo el apóstol Pedro delante de estas personas para que no lo reconocieran como un discípulo de Jesús. Es decir, Pedro mencionó palabras obscenas, palabras antisonantes, palabras vulgares, para que no lo reconocieran como uno de los discípulos de Cristo. Y la respuesta es no. Pero ¿sabía usted que hay algunos que creen que Pedro comenzó a decir cosas malas, maldiciones, blasfemias, palabras deshonestas y malas, vulgares, antisonantes? Comenzó a maldecir para que no lo detectaran como o lo identificaran como uno de los discípulos de Jesús. Pero esto no fue lo que sucedió aquí. Esto no fue lo que sucedió. Él comenzó a maldecir. La palabra griega aquí es anatematitsein. Anatematitsein significa convocar una maldición sobre uno mismo si lo que está negando o afirmando no es así. En pocas palabras, es como cuando decimos, bueno, pues si no me crees, que me parta un rayo si estoy diciendo la mentira. Entonces, algo similar a esto. Bueno, que yo les he dicho que no lo conozco. Pedro hablando, no lo conozco. Y si les estoy mintiendo, pues que me caiga una maldición sobre mí. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, convocando una maldición sobre él mismo si lo que estaba negando no era así como él lo estaba diciendo. Entonces, no tiene nada que ver con hablar maldiciones, palabras antisonantes, vulgares, deshonestas. No. Pedro no fue culpable de eso. Pedro simplemente estaba negando al Señor. Y una vez más hizo referencia al convocar una maldición sobre él mismo. Así que aquellos que dicen y acusan al apóstol Pedro de hacer algo que él no hizo, están equivocados. ¿Pero por qué sucede esto? Porque muchos no analizan, ¿verdad?, pues las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora, hombre y mujer, varón, mujer. Mencioné brevemente acerca de esto en otra lección, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2 y versículo 4. Luego dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que en el versículo 4 aparece hombres y en el versículo 8 aparece hombres en español. Hombres, hombres. Pero en el griego no está así. En el griego hay una diferencia muy, pero muy grande. En griego tenemos anthropos en el acusativo. Entonces, anthropos es la palabra que aparece en 1 Timoteo 2 y versículo 4, que incluye hombre y mujer. ¿Okay? Dios quiere que hombres y mujeres sean salvos, es decir, todos. Ahora, en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí en 1 Timoteo 2:8 la palabra hombres es andras. Andras, que básicamente significa varones, o sea, excluyendo a la mujer. En el contexto de 1 Timoteo, que es la adoración de la iglesia, está diciendo el apóstol Pablo, los hombres, varones, son los que están encargados de las oraciones, no las mujeres, los varones. Así que hay muchos que necesitan regresar a ese texto y analizarlo, ¿verdad?, pues correctamente. Anthropos, humanidad, hombre y mujer o persona. Andras o aner significa varón o esposo. Guné significa mujer, esposa o señora, ¿verdad? Así que muy importante esto. Otra cosa que nos puede ayudar el conocer el griego del Nuevo Testamento es para poder determinar cuándo participamos de la Cena del Señor. ¿Participamos el sábado o el domingo? Bueno, dice aquí el texto, el primer día de la semana, que es el texto que utilizamos, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí está, ¿verdad? Pues la frase en griego es miaton sabaton, sabaton. Ahora, cuando usted analiza esta palabra sabaton, note cómo sabaton significa sábado. Ahora note, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 13:14. Día de reposo es sabaton, que significa sábado. Así que pues note, sabaton es sábado, que es la palabra que aparece en Hechos 27 para primer día de la semana. Luego, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Note, el día de reposo, este es el sábado, cuando Jesús fue a la sinagoga. Sábado es sabaton, la misma palabra que aparece en Hechos 20 y versículo 7. Ahora, ¿participamos de la Santa Cena el sábado o el domingo? Bueno, la respuesta está en el significado de la palabra griega sabaton y la manera de cómo es utilizada en el Nuevo Testamento. La palabra sabaton en el genitivo pues plural tiene dos significados: sábado y semana. Sábado y semana. El léxico Lu-en-Ira también argumenta que sabaton significa el séptimo día o el último día de la semana, que puede ser, ¿verdad?, pues el sábado. El léxico Thayer argumenta que la frase el primer día de la semana denota literalmente el primer día después del sábado. Entonces tiene esos dos significados, sábado o día después del sábado. Ahora, quiero que veamos Mateo 28:1, donde está la respuesta a esta pregunta si participamos el sábado o el domingo. Note lo que dice aquí el texto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, note, pasado el día de reposo, en la parte de abajo tiene el texto en griego. Si se fija, es sabaton, sabaton, día de reposo, es sabaton. Pero si se fija, dice al amanecer del primer día de la semana. Así que el sábado ya pasó. Ahora estamos al amanecer del primer día de la semana. Bueno, ¿cuál es la palabra griega para primer día de la semana? Ahí está el texto griego que usted puede considerar y es sabaton, sabaton. La misma palabra aparece ahí en Mateo 28 y versículo 1. Así que note, día de reposo, sabaton. Primer día de la semana, sabaton. Así que cuando participamos de la Cena del Señor, cada primer día de la semana, esto es el domingo, no el sábado. Así que Mateo 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 1, Juan capítulo 20, versículo 1, enseñan claramente, y Mateo y Lucas 24, enseñan claramente que la iglesia se reúne el primer día de la semana para participar de la Cena del Señor. Jesús resucitó una vez más, ¿verdad?, pues en un primer día de la semana, en un domingo. Así que la iglesia se reúne en el domingo para participar de la Cena del Señor. Así que, si se fijan, analizando las palabras y su significado y cómo se utilizan en el Nuevo Testamento, es lo que nos puede ayudar en gran manera a poder una vez más conocer muy bien el significado de cómo los autores lo aplicaron. Y así podemos entender mucho mejor la palabra de nuestro Padre Celestial. Recuerde que mencionamos en la introducción, el griego nos ayuda a poder una vez más refutar falsas doctrinas, ¿verdad? En cierta ocasión estudiaba con alguien que decía que era el sábado, el día de reunión, y vemos aquí en Mateo 28, versículo 1, Marcos 16, 1 y 2, que el día es el primer día de la semana cuando se lleva a cabo esto. Así que sabaton tiene esos dos significados: sábado, día de reposo, o día después del sábado, que es el miaton sabaton, que es el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el sábado es el séptimo día.
primer día de la semana es el domingo. Así que pues no es el lunes, sino más bien el domingo. Así que pues tenga eso en cuenta, analícelo sin ideas preconcebidas, sin prejuicios, y verá que usted llegará al conocimiento de la verdad tal y como Dios nos lo enseña. Así que en esta ocasión hemos visto cómo hacer un estudio de palabras griegas, herramientas para el estudio del griego, y hemos analizado algunos textos, ¿verdad? Pues, del Nuevo Testamento. Así que espero que esta información haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Le invitamos una vez más para la siguiente lección que vamos a estar considerando, donde seguimos aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.